Estamos de regreso en esta mesa de análisis, pues posterior al debate por aquellos contendientes a una diputación por el Distrito 4 en la Gustavo Amadero. Y vamos a hacer una precisión, por ahí estaba el tiempo que deben de estar los diputados. Sí, claro, hay que recordar, la Constitución de la Ciudad de México nos dice que son 3 años los que están, con la opción a reelegirse por una vez más, por 3 años más, es decir, un total de 6 años consecutivos son los que pueden tener. Claro, entonces, bajo esa idea, entonces tendría que ser que se tendrían que poner las pilas, hacer la tarea para poder ser reelegidos. Quedarse otros 3 años más, si es que sí lo desean. Claro, y estábamos comentando lo de la voluntad política. Bueno, es que justo la voluntad política es muy importante para realizar las acciones, ¿no? A implementar dentro de la Gustavo Amadero y dentro de toda la Ciudad de México, evidentemente. El tema de la reelección a candidatos es muy importante, porque bien lo decías, van a tener que trabajar más y van a tener que salir a buscar el voto si quieren reelección. Dar respuestas. Ahora, la reelección no lo debemos de entender como un tema de quieren 3 años más cobrar o 3 años más en el cargo. No. Si no es un tema, no, es que el tema realmente de la reelección viene aparejada a un tema de profesionalización. Es un tema de una acción que puedas implementar en 5 o 6 años, como diputado local de 3 no te da tiempo. Por lo tanto, si quieres continuar, es un buen proyecto que va a ayudar a la ciudadanía, pues puedes buscar el voto ciudadano, puedes incrementar y tienes un periodo más. Y ahí sí puedes acabar el proyecto, que es lo que vemos, ¿no? Se van luego los candidatos y dejan la obra inconclusa, dejan el programa social inconcluso. Ese es el tema de la reelección, ¿no? Alargar el periodo para que se trabaje más y se trabaje mejor. ¿Cómo? Pues la respuesta del ciudadano para que yo me reelija, en dado caso un candidato, pues debe ser que debes de buscar el voto, debes de trabajar más y debes de estar tocando puerta por puerta para ver qué hace falta, ¿no? Sí, y claro, cubrir las necesidades. Incluso investigadores del CIDE, Cabrero y Arellano, hacen un símil con las presidencias municipales, de ver justamente cuáles son estos problemas a partir de una duración muy corta del tiempo. Y esto sucede lo mismo con las diputaciones locales, que es muy corto el tiempo y dejan muchos proyectos, muchos trabajos inconclusos. Claro, pero ahorita que hablas de trabajos inconclusos me viene una duda a la mente y sobre todo cómo concluir, cómo llegar a esas conclusiones si también están algunos diputados brincando de partido en partido. ¿Cómo puedo tener esa confianza? Es que es un tema que no le tocaría al diputado local. Yo creo más bien, vamos a empezar por la federación, que se legisle lo que se conoce como el chapulineo, ¿no? Exacto. O sea, que se legisle porque hoy el candidato de Morena, nos encontramos con su expediente que es un candidato que ha sido del PRD, que ha sido un candidato del PRI, que fue un candidato independiente. Entonces, justamente la confianza ya no hay. Y sin embargo, es el candidato que evidentemente, como tiene tablas, como ya viene de una formación partidista, pues es un candidato que se muestra ante la ciudadanía bien, pero no hasta dónde puede llegar el buen trabajo de ese candidato. Y la confianza, yo insisto, que sí se debe legislar el tema del chapulineo, el tema de brincar de partido a partido. Es un tema donde sí debes de agarrar bien los ideales, la corriente y encaminada tu causa hacia eso, ¿no? Claro, exacto. Pues estamos casi ya por concluir. Cristian, me gustaría que me dieras tus conclusiones de este debate rumbo al 4º distrito por Gustavo Amadero. Bueno, pues mira, a pesar de las críticas que hemos vertido aquí y de las posibles áreas de oportunidad que existen para los candidatos para llevar un mejor mensaje a la ciudadanía, hoy creo que ya tenemos constancia de cuáles son algunas de las propuestas de estos candidatos. Y eso ayuda bastante para los habitantes del Distrito 4 de la Gustavo Amadero para poder tomar una decisión. Y se trata de que tomen una decisión informada, porque al final del día a ellos es a los que les puede afectar las decisiones que pueda tomar su representante público. Exacto. Antonio, tus conclusiones. Bueno, pues prácticamente es necesario decir que los candidatos en algo sí opinaron y en algo sí estaban de acuerdo. Tema de seguridad, sí fue al que más le apostaron. Y la ciudadanía se tiene que informar, las páginas de internet, visualizar cuál es la plataforma electoral y checar cuáles son las propuestas que tu candidato puede implementar dentro de tu
Perfecto, dentro pues de ahí tu están distrito. las conclusiones de esta mesa de análisis. Le quiero agradecer mucho a Cristian Murguía, maestro en Administración Política del CIDE, y Antonio Solís, licenciado en Derecho en la Universidad Intercontinental. Muchísimas gracias. Muchas gracias y buen día. Pues yo soy Alejandro González, no le cambie en la programación de Capital 21. Muchísimas gracias por su atención.